Bueno, el robo de la deuda externa en el Perú. El día que el pueblo comprenda que la causa del hambre y miseria que sufre el país es consecuencia de la existencia de la deuda externa y del pago de sus intereses, ese día el pueblo pondrá fin a este robo. El tema de la deuda económica de nuestro país debido en la deuda externa y deuda interna es la resumida cuentas la existencia de una cadena de opresión, sometimiento y saqueo de nuestra patria, de nuestras vidas por parte del imperialismo, tanto de ayer como el presente, en complicidad como los gobiernos, en excepción del general Juan Velasco Alvarado. Estos gobiernos formados por grupos del poder usurparon el pasado y usurpan el presente, la representatividad de la nación con el objetivo de acrecentar sus fortunas personales y de grupos. Por tal motivo, entregaron y entregan a los consorcios extranjeros las riquezas del país, de todos los pueblos que nos pertenece, además de endeudar a la perpetuidad y entregar nuestra nación a las garras del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos financieros. Estos regímenes traidores, conocidos ayer como oligarquía y ahora como empresarios de la CONFIET, vendieron y venden nuestra patria al mejor postor que el imperialismo, que es el imperialismo norteamericano. La deuda externa del Perú está dividida en deuda pública con garantía pública y la deuda externa privada sin garantía pública. De acuerdo a la clasificación del Fondo Monetario Internacional, son temas desconocidos por la mayoría de nuestros pueblos, porque la burocracia del Banco Central de Reserva, nombrada formalmente por el gobierno, pero impuesto por el Fondo Monetario Internacional, cual ocultan toda una información sobre el manejo de la deuda externa y sus ratificaciones, así como el pago anual de los intereses. Cabe señalar que el Fondo Monetario Internacional obliga al Perú a endeudarse anualmente adquiriendo nuevos préstamos que son transferidos a una o varias empresas extranjeras, las mismas que hacen propietarias de negocios llamados concesiones. Otro punto de vital importancia es que el Estado no paga la deuda en sí, solo paga obligatoriamente todos los años el 12% del presupuesto anual que nosotros proponemos. El Ministerio Público asigna el 12% de los intereses, que incluye la deuda externa a largo plazo y la deuda externa a corto plazo, según el mandato del Fondo Monetario Internacional. Decíamos que burócratas del BCR no quieren que el ciudadano, el pueblo, quien paga la deuda externa a través de los impuestos, se entere de los millonarios fraudes a los pueblos del Perú. Un día los ciudadanos conoceremos de este robo llamado deuda externa. Entonces comprenderemos que esta deuda fue adquirida no para atender las necesidades del país, sino para beneficiar a las empresas extranjeras con estos millonarios préstamos. Estas empresas además no pagan nada de esos préstamos y el Estado quien termina pagando esa deuda multimillonaria. La deuda externa origina la crisis económica. El pago de los intereses de la deuda externa ha generado crisis económica en el país, encareciendo el costo de vida
acrecentando la desocupación, etcétera, crisis donde estas empresas se apropiaron de esos préstamos, aprovechan la oportunidad subiendo los precios, rebajando los salarios, rematando los bienes del Estado, como ocurrió en la época de la dictadura de Fujimorista y de otros corruptos gobiernos. El día en que el pueblo comprenda que la causa del hambre y la miseria que sufrimos todos los pueblos del Perú, es en consecuencia de la existencia de esta deuda externa y del pago de los intereses. Ese día el pueblo pondrá fin a este robo, derrocando del poder a esos pseudo políticos que son ladrones y asaltantes, y expulsando del país a esas empresas extranjeras multinacionales esclavistas y asesinos, y sus socios de los millonarios nacionales ladrones. Recién allí se pondrá a hablar de una justicia y de desarrollo. La deuda externa y concesiones, instrumentos del robo. Decíamos que la deuda externa es un tema de injusticia, sobre todo el robo y estafa para los pueblos, porque es adquirida sin consulta con la población de todos los pueblos del Perú por los pseudo gobiernos de turno en beneficio de un reducido grupo de extranjeros y sus aliados que se lucran y se benefician de esos préstamos. Estas bandas de delincuentes del cuello y corbata no solo roban al país esos millonarios préstamos, sino que mediante actos ilícitos se apropian también de nuestras riquezas, con fraudulentas concesiones, formando monopolios donde solo ellos son dueños, entre paréntesis, excluyendo de toda participación al pueblo, que es el verdadero propietario de todas las riquezas. Más que todo eso está ocurriendo en nuestras comunidades y en la selva. Allí están los minerales, los recursos naturales. Para empezar a detallar este sistema complejo y desconocido para la mayoría del país, estos actos delincuenciales llamados la deuda externa, debemos empezar por señalar que toda deuda contraída por el Estado a los bancos privados del exterior presupone que la entrega de un activo o bien del país en calidad de concesión, es decir, privatización a favor de esa empresa extranjera mediante contrato firmado por el pseudo gobiernos de turno, donde se comprometen a pagar esos préstamos y sus intereses. O sea que el gran empresario multinacional no pone ni un centavo de su bolsillo. Suficiente con ese documento de concesión, y además le comprometen al pseudo gobierno que garantice y que pague la deuda externa que se ha prestado él y que tenemos que pagar los intereses. O sea que el pueblo tenemos que pagar. Además de entregar en concesión las fuentes de riqueza de nuestro país a los consorcios imperiales, si no cumple con esta criminal dualidad de préstamo, pago y entrega de bien, no se da el préstamo. Por ejemplo, si el gobierno peruano quisiera explotar un yacimiento minero en el país y necesita un préstamo para montar ese yacimiento, ese préstamo no se lo otorga. La condición imprescindible para adquirir esos préstamos es que el gobierno debe entregar el yacimiento y el préstamo a una empresa imperialista para que tenga el capital para explotar ese yacimiento. Pero ese préstamo adquirido por el Estado
y entregado a esa empresa, no lo paga la empresa beneficiada, sino el Estado, incluido el pago de los intereses de esa deuda. Así de absurdo y criminal son los préstamos llamadas deuda externa. Para entender mejor estos actos de traición a la patria cometidos por estos pseudo gobiernos delincuentes que son de turno, pongamos otro ejemplo concreto. El tren eléctrico llamado Línea 2, que está en construcción, empezó con un Ollanta Humala, un traidor, a continuación por Pedro Pablo Kuczynski y ahora por Martín Vizcarra. La Línea 2 es la segunda ruta del metro de Lima, con un recorrido de 35 kilómetros desde el distrito de Ate hasta el Callao. Su construcción se inició el 29 de diciembre del 2014. La apertura al público está prevista a fines del 2022. El costo inicial era de $3.000 millones en los referentes obras civiles, construcciones de túnel, estaciones, además de otros 2.000 millones invertidos en material rodante y otros trabajos. Complementario, en total es 5.658 millones. Pero recientemente este importe se incrementó a 7.000 millones a través de las conocidas adendas. Y es posible que llegue a costar más de $10.000 millones, según lo manifestado por opiniones técnicas. De 3.000 millones puede subir a 10.000 millones. El gobierno de Ollanta, en el presupuesto de la República, en 2014 destinó 1.500 millones como adelanto para la construcción de la línea 2 del tren, el mismo que fue producto de un préstamo en el exterior que ahora forma parte de la deuda externa. Y el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski destinó para esta misma obra 600 millones en 2017, producto de otro préstamo. Cada año el Estado paga los intereses de la deuda externa acumulado a corto plazo, que son 136 millones, por los intereses de la deuda pública acumulada a largo plazo de 1.897 millones. Entre los pagos de los intereses de la deuda acumulada a largo plazo y los intereses de la deuda acumulada de corto plazo, el Estado paga un promedio de 2.033 millones. Es decir, que el Estado paga el 12% de interés anualmente. Situémonos en el préstamo total que adeudará el Estado para la construcción de esta obra, que según el consorcio costará de 10.000 millones. ¿Cuánto vamos a pagar interés anualmente? Es de 1.200 millones. Y en 35 años de concesión habremos pagado de 42.000 millones de dólares solo en interés, manteniendo íntegra la deuda de los 10.000 millones. Es decir, que en los intereses habríamos pagado más de 4 veces del valor de la construcción en 35 años. Recuperación de las inversiones en la línea 2 del tren eléctrico, donde está la recuperación de esta inversión, es de 10.000 millones. Y del pago de 42.000 millones en interés, el plazo es de 35 años que durará la concesión. Se dice que el tren va a transportar diariamente un promedio de 1.200.000 usuarios, suponiendo
que el precio sea igual que la línea 1, que es de $1.50 adulto, es 75 centavos medio pasaje y universitario. Se tendría un ingreso promedio diario de 1.350.000, equivalente a $387.000, y en 365 días son 141.595.000 dólares. Supongamos que el 50% se destine en pagos de personal, mantenimiento y compras de infraestructura. Cabe señalar que estas empresas, como la línea 1 del tren, no pagan IGB y están exceptuados por el contrato de concesión. O sea que es igual, que no van a pagar también el IGB en 35 años de concesión. Entonces tendría un ingreso de 4.955 millones, pero estas son ingresos, están destinados al concesionario, que tiene que ganar por la administración de la concesión, nada más. Pero ¿qué negocio es este, distinguidos hermanos? Donde el Estado se adeuda con 10.000 millones de dólares y paga los intereses a los bancos donde se ha endeudado. En 35 años vamos a pagar 42.000 millones. 42.000 millones. Y solo recuperará 4.200 millones, que finalmente es entregado al concesionario. Aquí el robo de la deuda externa, el mismo que no se llega a pagar en sí y que se paga a perpetuidad, los intereses. Pueblo del Perú, en este momento nosotros estamos adeudados con 68.000 millones de dólares. Estamos hablando en el año 2018. Este es un ejemplo que está ocurriendo. En los demás préstamos que se realiza es igual. Estos multinacionales vienen con el bolsillo vacío, con el cartapacio vacío, solamente buscan un papel donde dice está concesionado tantas hectáreas, tantas toneladas de cobre, de oro, etcétera, recursos naturales. Ahí está. Inmediatamente un banco extranjero lo va a financiar. Ese financiamiento en el contrato está incluido de que el gobierno tiene que garantizar y asumir la deuda externa y pagar los intereses. Y termina de llevárselo todos los minerales y nosotros nos quedamos con toda la carga de la deuda y de los intereses, y la deuda nunca vamos a terminar de pagar. Es perpetua. Cada vez y cada vez se va a acumular. Cada vez y cada vez se acumula, y todos los peruanos que nacimos acá en el Perú ya nacen con una deuda en su brazo. Los dueños del tren de la línea 2 del tren eléctrico, para la construcción de la línea 2, el concesionario, mejor dicho, el dueño de este negocio, es el Consorcio Nuevo Metro de Lima, que fue el único participante. ¿Por qué el único participante, hermanos
pueblo del Perú. Son artimañas. Hemos visto. ¿Por qué se pueden presentar solamente uno nada más? Han utilizado tácticas para que de esta manera, entre esa mafia, tiene que quedar todos los recursos naturales, todas las obras que están realizando, pero a costa del pueblo. La corrupción que no se juzga, el intocable que es en el Banco Reserva de Lima, ¿quién es? Julio Emilio Velarde Flores. Nació en 1952. Es economista peruano designado el 7 de diciembre de 2006 por Alan García para ocupar la presidencia del Banco Central Reserva del Perú, ratificado por Ollanta-Humala, Pedro Pablo Kuczynski, ahora por Martín Vizcarra, por recomendaciones exclusivas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Eso está ocurriendo muchas décadas, de que aquí el Ministerio de Economía y el Banco Central Reserva propone personajes que ellos, desde el Fondo Monetario Internacional, una persona de confianza, para que de esta manera ellos pueden vigilar todos los recursos, desde el Banco Mundial, desde el Fondo Monetario Internacional, por mediante el Banco de Reserva, nos controla nuestros bolsillos. Por mediante el Ministerio de Economía, nos controlan nuestros bolsillos. Entonces ustedes, hermanos, que están viendo mi manifestación, mi inquietud, les hago alcanzar. Julián Alberto Condoria Pasa, un activista campesino. Nos encontramos diariamente, casi las 24 horas del día, en que ustedes, hermanos, tienen que tomar conciencia política. Solo así podemos operar. Solo así podemos salir de estas lacras. Solo así podemos librarnos económicamente todos los pueblos del Perú. Les estoy hablando el 18 de septiembre del 2018. Estos días, por ejemplo, Martín Vizcarra, la mafia que pertenece Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo y otros, y la otra mafia que es Keiko Fujimori, APRA, entre otros, dos grupos supuestamente se arañan, pero debajo de la mesa hacen grandes arreglos. En estas semanas se ha firmado, por ejemplo, para la salida a Estados Unidos al pseudo gobernante, a Martín Vizcarra, le han dado permiso. Para eso tienen que firmar todos del Congreso, y así han firmado calladito nada más, para que siga vendiendo nuestro territorio peruano, supuestamente que traiga una inversión, los 21.000 millones de dólares. Eso está considerado en la minería, gas, petróleo, y que se puede dar en concesiones los aeropuertos, puertos, aguas, ríos, tierras agrícolas, y también ya está ya la salud. Entonces, hermanos, ese